Muchachos, muy buenas tardes. Siendo las 4 y 7 de la tarde, vamos a dar inicio entonces a la unidad temática del módulo número 2, pero sin olvidar un poco la actividad o el desarrollo o la tarea que teníamos del módulo uno para mirar y observar a ver cómo han desarrollado ustedes este plan de entrenamiento con base a, a las tres características de las personas que les mencioné y que tenía que seleccionar cada uno de ustedes para poder obviamente realizar la actividad. ¿Listo? Entonces yo voy a seleccionar ahí de a cualquier persona que está en la línea con nosotros, a cualquier persona, y le voy a preguntar a ver si de pronto esa persona realizó la actividad, la tarea, y pues obviamente pues cómo le fue. ¿Listo? Va- vamos a... Bueno, entonces vamos aquí, seleccionamos una persona, vamos a ver con quién. Magali. Vamos a decirle a Magali entonces que puede prender su micrófono y si necesita, en ese caso, si es necesario, la cámara encendida, entonces pues lo puede hacer. O si tiene de pronto alguna diapositiva que puedan compartir ahí, entonces pues así como mi compañero Adolfo les había dicho anteriormente, podemos compartirla para poder presentar lo que ustedes han hecho con la unidad temática número uno. ¿Listo? Los escucho, muchachos. Queda micrófono abierto para que ustedes puedan eh, hablar. ¿Listo? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, debido a que me gané la primera participación, El baloto. pues acá sí fue como, no, soy muy suertuda, para las rifas soy mala, pero para estas cosas sí, siempre me pasa. Bueno, entonces, iniciando con uno de las personas que teníamos como asesorados, ¿sí? Entonces, uno de ellos era eh, un joven de 25 años, profesional, jugador de fútbol, que quiere fortalecer el tren inferior, las piernas, ¿verdad? Entonces, dentro de la rutina de los 5 días que planifiqué, dejé el trabajo específico de fuerza de pierna para los días lunes, miércoles y viernes, dando un descanso de aproximadamente 48 horas en este grupo muscular. Em, Perdón, bueno, perdona Magali, perdona. Chicos, por favor les pido que si el micrófono es tan amable, por favor, es importante no interrumpir en estos momentos la participación de nuestra compañera Magali. Necesitamos que también nosotros prestemos un poco de atención para mirar a ver cómo es el desarrollo de ella y asimismo pues retroalimentar lo que ella tiene y obviamente pues que ustedes también compartan lo que ustedes tienen ahora en esos momentos. Entonces ya listo, ¿vale? Gracias. bueno, continuando con mi explicación. Entonces, dentro de la rutina, entonces trabajaríamos los días lunes, miércoles y viernes. En nuestra parte inicial, trabajaríamos la parte del calentamiento con movilidad articular, skipping, desplazamientos laterales y taloneo con tiempos. Lo trabajaríamos por tiempos de 30 segundos con descansos entre ejercicios de 10 segundos y entre series de ejercicios 1 minuto, perdón, 2 minutos. Y se realizarían 3 series de los 4 ejercicios, de los 3 ejercicios que son skipping, desplazamiento lateral y taloneo. Entonces es un tiempo de trabajo de 1 minuto 30 y un tiempo de descanso entre series de 2 minutos.
Bueno, esa es la parte inicial. En nuestra parte central trabajaríamos específicamente tren inferior. En este caso, trabajaríamos con los ejercicios de sentadilla, empuje de cadera o hip thrust, zancadas y elevaciones de talones. ¿Sí? Esos cuatro ejercicios los trabajaríamos en series de 15 repeticiones por circuito, en circuito, ¿sí? Entonces trabajaríamos cada ejercicio, pues después de las 15 repeticiones se cambia de ejercicio. Entre el cambio de ejercicio habría un descanso de 30 segundos y entre cada serie de ejercicios, entre cada ronda de ejercicios, o sea, los cuatro ejercicios que mencioné, hay un descanso total de 3 minutos. ¿Sí? Entonces son tres series de 15 repeticiones de cuatro ejercicios. En nuestra parte final habría un trote de baja intensidad y estiramientos. ¿Listo? Eso sería los días que se trabaja como tal el fortalecimiento del tren inferior. En los días que se trabaja, los otros 2 días, que en este caso serían los martes y los jueves, trabajaríamos un poco más de alta intensidad con HIIT, intentando pues aumentar la explosividad y la velocidad. Entonces, dentro de este HIIT trabajaríamos repeticiones perdón, la parte inicial, nuevamente movimiento articular y trabajaríamos trote. Este movilidad articular más o menos son de 5 a 10 minutos, centrado pues en tren inferior y pues también algo de tren superior. En la parte central trabajaríamos, como les mencioné anteriormente, el HIIT. Entonces para esto iríamos con repeticiones de 15 de cada uno de los ejercicios y terminado las 15 repeticiones se hace una velocidad de 50 metros. Entonces los ejercicios se plantearon de la siguiente manera. Entonces sería payasos o jumping jacks, son 15 repeticiones más 50 metros de velocidad. Descansa 2 minutos, enseguida vienen 15 segundos en skipping y velocidad de 50 metros. Luego trabajaríamos 15 repeticiones de burpees y nuevamente 50 metros en velocidad. En este caso también pues hay descansos de 2 minutos entre cada uno de las series de ejercicio y se realizan 4 rondas. Y ya en la parte final se trabajaría una vuelta a la calma con caminata, una caminata de más o menos 10 minuticos y finalizaríamos con estiramientos. Y ya. Bueno, listo, muy bien, excelente, excelente plan de entrenamiento. Ahí lo único que yo pronto puedo adicionar es que, pues como es la modalidad de fútbol, tener en cuenta que las cargas pueden ser muy moderadas, ¿no? Por ahí del 40 al 60% de la RM, la resistencia máxima, ¿listo? Para poder hacer obviamente este tipo de trabajos que se llaman, no sé si lo han escuchado alguna vez, que se llaman ejercicios de transferencia. Transferencia, ¿por qué? Porque nos ayudan y son lo más cercanos para poder transferir o una técnica o un movimiento a los ejercicios que estemos realizando ahí en ese momento. Está muy bien que trabajes la potencia, pues ya que es una persona, es un deportista, un futbolista, entonces es importante pues obviamente trabajarle las capacidades físicas. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos con otra persona. Vamos con otra persona. Vamos a seleccionar aquí al azar. A ver quién es el afortunado o la afortunada. Ok, por acá estamos. Vamos a ver.
Julián, Julián se encuentra con nosotros. Julián, Hola, profe, sí, por acá estoy. excelente Julián. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, sí señor. Bueno, entonces vamos a darle entonces la palabra a nuestro compañero Julián para que nos presente una de, de las tareas que habíamos quedado. ¿Listo? Entonces, Listo. tiene la palabra Julián. Listo, en el caso pues que íbamos a escoger, digamos que diferentes poblaciones, ¿cierto? Entonces haciendo como un análisis así global, dependiendo de la población, también depende pues el método que íbamos a aplicar. Por ejemplo, acá tenemos un joven sano, pero que nunca ha hecho deporte o ejercicio. Y también tenemos una señora de 60 años que nunca había hecho ejercicio. Entonces, por ejemplo, en estos dos casos, apliqué el método Get Fit, que es como el más básico, como el más fácil para que alguien comience a hacer ejercicio. En el caso de ellos, digamos que iríamos con ejercicios muy básicos y prácticamente con autocarga. En el caso del deportista que también lo cogí, ya uno supone que por el nivel que tiene y por la práctica de deporte, ya tiene como una experiencia pues en la ejecución de diferentes ejercicios. Entonces, a él le apliqué el método por entrenamiento por circuito, parecido a lo que hizo la compañera. Entonces, les describo un poco de este. Bueno, básicamente en la fase inicial, el calentamiento basándome en la imagen que nos mandaron, por método continuo, que sería básicamente hacer una actividad prolongada, ya sea trotar, ya sea utilizar bicicleta, ¿cierto? Ya para la parte central, y en el caso del día que vamos a hacer fortalecimiento del tren inferior, que es a lo que se supone se le va a dar más énfasis, fue ejercicios básicos como por ejemplo la sentadilla, pero digamos que añadiéndole un poquito más de dificultad. En el caso de la sentadilla vamos a utilizar base inestable, o sea, dos BOSUs, y lo vamos a hacer por tiempo, de 15 segundos entre cada ejercicio. Entonces tenemos primer ejercicio, sentadilla en base inestable. Es que si no internet, güey. Ah, fuera de servicio sin internet segura desconectar. Dice, está conectado.
Aló. Buenas tardes, Julián. ¿Estás todavía con nosotros en la línea? Julián. Aló. Buenas tardes, chicos. Qué pena con ustedes, es que tuvimos un pequeño problema técnico. Julián se encuentra con nosotros. Julián. Ejecutivos, pechuga y cerdo. Todavía no. Nada. Ya. ¿Ya lo escucha usted? Ay, qué coño hice otra vez. Queridos compañeros, queremos ofrecerles una pequeña disculpa que una interrupción con el internet. Hubo un momento en que la web se nos cayó, no sé si en la medida de que de pronto muchos conectores, mucha conexión. Entonces, bueno, ofrecerles una disculpa, ya estamos de nuevo. A ver si de pronto pues con el compañero que estaba dirigiendo en ese momento la batuta podíamos volver a empezar ofreciendo una disculpa y ya el profe pues se está conectando. Buenas tardes. Buenas. Listo. Qué pena con ustedes. Julián todavía se encuentra con nosotros. Creo que Sí, sí, por íbamos, acá estoy. íbamos en la parte central, ¿no? Sí,
Es listo, perfecto. Ahí podemos continuar, Julián. Discúlpame que es que tuvimos una interrupción por la caída del internet, entonces pedimos muchas disculpas a ustedes de verdad. No, dale, dale, tranquilo. Bueno, te repito, parte central, joven deportista de 25 años. Calentamiento, te recuerdo que lo utilicé con un método continuo de 10 minutos de trote para los diferentes días de la semana, que van a ser 4 días, trabajando pues fuerza, y 2 días que van a ser trabajando resistencia. El primer día que vamos a trabajar el fortalecimiento del tren inferior, vamos a trabajar ejercicios a 30 segundos con descanso de 15 segundos. Una vez completa los 4 ejercicios, descansa un minuto, cada ronda que termine descansa un minuto, y lo vamos a hacer 4 veces. El primer ejercicio era sentadilla en bases inestables, o sea, sobre el bosú a 30 segundos. El segundo era tijera con salto. El tercero era peso muerto, aproximadamente con el 50% del peso del RM, para que pueda pues, ejecutar bien la técnica durante el tiempo. Y el tercero era empuje de cadera o hip thrust individual, alternándolo por cada repetición. Eso para el día 1, que sería lunes, y el día 4, que sería jueves. Para los días martes y viernes vamos a trabajar el tren superior también por circuito, utilizando diferentes elementos de los que vimos, en el cual el primer ejercicio va a ser el remo con el TRX. El segundo ejercicio va a ser con el propio peso, va a ser flexiones o push-ups. El tercer ejercicio va a ser remo sentado utilizando bandas elásticas, y el cuarto ejercicio va a ser empuje o press parado también con bandas elásticas. Para los días miércoles y sábado vamos a trabajar pura resistencia, realizando un método continuo extensivo con un trote de 30 minutos. Y en cada una de las secciones, en la fase final, se realizaría estiramiento y retroalimentación de la sección. Básicamente eso era lo que había explicado ahorita, profe. Listo, muy bien, Julián, excelente metodología. Creo que estas dos personas que ya han pasado pues la tienen muy clara, y es importante pues para poder obviamente tener un desarrollo en nuestro plan de entrenamiento con cada afiliado, con cada cliente, de una manera asertiva, una manera pues obviamente que lleguemos a alcanzar los objetivos de cada uno de ellos. Bueno, vamos aquí con otra persona, vamos con la última persona y ya damos continuidad entonces al módulo número 2. Ronaldo, Leonardo, Ronaldo, quiero que nos acompañes aquí por favor y nos presentes los casos que anteriormente pues habíamos mencionado y que nuestros compañeros ya nos han presentado. Entonces tienes el micrófono abierto para que puedas participar. Bueno, muy bien, entonces vamos con Yasser. Yasser, quiero que nos des tu explicación acerca de lo que has seleccionado. Entonces, tienes la palabra, amigo. Yasser, ¿te encuentras con nosotros? Bueno, listo. Entonces, si no hay nadie más, vamos a mirar a ver quién más aquí nos puede colaborar. Vamos con David. David, ¿estás con nosotros? Yo, Sí, señor. sí, profe. Bueno, te explico el esquema que hice en entrenamiento, los tres. Claro que sí, sí, señor. Todo el desarrollo de la metodología y lo que ya hemos explicado anteriormente con la primera unidad. Ok, entonces te voy a enviar entonces al WhatsApp el que hice.
Sí, claro, sí, señor. Envíalo al grupo, por favor. Para que Y por favor lo puedas presentar ahí y les explico. Listo. Listo. Yo también lo tengo. Yo lo tengo. Bueno, ¿Cuánto? ¿listo? listo, ya estamos aquí con las diapositivas para presentártelas. Dame un segundo, te las presento. Pues realmente la diapositiva que hice pues es muy básico, sabiendo que pues la mayoría de que estamos acá pues tenemos el conocimiento básico de como de entrenamiento, ¿no? Sabemos que es una extensión, que es un femoral, que o sea, el léxico que manejamos pues me imagino que lo entendemos, entonces no manejé imágenes ni nada, sino solo textual, ¿sí? Bueno, listo. David, ya tienes la palabra. Listo, perfecto. Bueno, ahí no puse a quién escogí, pero yo creo que dependiendo el entrenamiento que tiene, sabemos de qué tipo de persona estamos entrenando. Entonces, bueno, en primer concepto, pues puse como el deportista de alto rendimiento en el primer esquema. Vemos en metodología, pues trabajamos como entrenamiento de lunes a sábado, manejamos 5 días de entrenamiento. El primero, pues, metodología, manejamos pierna, abdomen lunes, martes, pecho, bíceps, miércoles manejamos pierna, abdomen, volvemos otra vez pierna, como estamos enfocados en la parte del tren inferior, que es lo que queremos más adaptar a la condición física, de pronto en el tema del dribbling, en el tema de la potencia en salida después de recibir un balón. Entonces, en últimas, puse circuitos de CrossFit, que eso es para el día sábado. Puse un circuito de CrossFit. Pues siempre manejamos un ritmo de fase inicial con cardio, pues como estamos enfocados, inclusive el día que trabajamos pierna, enfocamos el cardio con unos intervalos de cada 5 minutos a 30 grados de altura. O sea, digo a 30 grados de altura es que manejamos más presión en la cicla, porque lo hice en base al gimnasio que tengo. Mi gimnasio no tiene trotadoras, caminadoras. Entonces lo hice en base de mi gimnasio. Entonces manejamos la cicla, manejamos unos intervalos de cada 5 minutos con una altura de 30 grados, que es decir, una intensidad cada 5 minutos. O sea, es un entrenamiento prácticamente personalizado. Listo. Manejamos sentadilla común y corriente, manejamos extensión común y corriente, cuádriceps común y corriente. No manejé los pesos porque pues realmente no tengo un diagnóstico de mi paciente en ese caso. O sea, no sé qué contextura tiene real ni qué peso corporal tiene, porque pues según el IMG pues puedo basarme en la masa corporal que puedo yo cargarle en peso. Entonces no manejé ningún peso, sino solo unas repeticiones de 4 series y 4 series con 10 repeticiones. Entonces no manejamos peso ahí, sino pues lo hice así como muy básico. Bueno, martes manejamos tren superior, que obviamente no se puede olvidar porque pues eso es importante.
Tanto pecho, bíceps, tríceps y abdomen manejamos el día martes. Igual el día martes, como no nos enfocamos tanto en piernas, solo hacemos un calentamiento de 10 minutos, una intensidad básica, y no manejamos unos intervalos porque no vamos a, solo es para calentar la sangre y pues activar un poquito el ATP en la energía y pues empezar el entrenamiento como fase central ya calientes. Manejamos press plano, medio, bajo y aperturas común y corriente, un entrenamiento común y corriente. Pucha, ¿sabes qué me faltó? Ahí meter el bíceps. Se lo hice en la otra diapositiva. Bueno, en bíceps, pues yo creería que para el bíceps manejamos supinación normal, manejamos pronación y manejamos martillo. Normalmente yo manejo un triserie de martillo, supinación y cuando vamos enfocados pues en un entrenamiento que se maneja casi todo el tren superior en un solo día para trabajarlo entre hora a hora y media, ¿sí? Pero pues ahí como establecimos 45 minutos también me faltó poner el tiempo. Pero pues ese entrenamiento básico lo manejamos en triseries para sacarlo en 45 minutos. Entonces podemos manejar ese en triseries. ¿Qué más? Siempre manejamos todos los días abdomen, que es la parte básica, digamos, inclusive el abdomen se trabaja todos los días porque es el que nos soporta el movimiento y la parte central de nuestro cuerpo, nos ayuda a manejar, más en el tema futbolista, nos ayuda en el tema de dribbling, en el tema de escape y todo eso. Para el día miércoles manejamos otra vez pierna, lo mismo el viernes, que es el mismo entrenamiento que se utiliza el lunes. Entonces pierna manejamos 3 veces por semana, como nos enfocamos en la parte inferior, en ese caso, de tren inferior, entonces manejamos 3 veces en la semana pierna con la misma rutina. El jueves manejamos otra vez tren superior, que sería solo espalda-hombro. En espalda-hombro manejamos barra polea dorsal, en ese caso es la barra común y corriente, que es la multifuncional en barra amplia. La manejamos 4 series de 10 amplias en supinación, modo supinación, y otras 10 cerradas al mentón. Manejamos otras 4 series de 10 cerradas en pronación, en ese caso para completar la parte de coracao y el bachilis y la parte dorsal de la espalda. ¿Qué más te puedo decir? En esa espalda manejamos también remo, manejamos el remo común y corriente, le cargamos peso, pues como habíamos dicho, de acuerdo al peso que tenga la persona, con un peso moderado. No queremos masa muscular porque no queremos quitar su velocidad y su agilidad del futbolista, porque pues en ese caso no se puede ganar mucha masa muscular. Son entrenamientos del tren superior, son muy básicos, no son tan potenciados, o sea, no hay mucha hipertrofia. ¿Qué más? Manejamos para hombro, para terminar eso, entonces decimos espalda hombro, manejamos remo, manejamos press militar y barra en banco. ¿Listo? El press militar, ahí no lo especifiqué, el press militar lo manejamos en mancuernas, y el banco en barra común y corriente. Listo. Y el sábado último, sí, como para cerrar el ciclo, ese mesociclo para cerrarlo, entonces lo cerramos con CrossFit para que el domingo quede descansado y empezar otra vez la rutina el lunes. Entonces dejamos CrossFit, que el CrossFit lo manejamos, cardio, cicla, que manejamos igual una intensidad para calentar muy bien el cuerpo, entonces lo manejamos con intervalos, un circuito cerrado de triseries, que entonces vamos a hacer una sentadilla, de ahí pasamos a hacer flexiones de pecho, después de flexiones de, llanta. En ese caso hacemos movimiento de llanta, no especifiqué cuántas movidas de llanta, pero pues a relevancia manejamos hasta 20 metros, 15 metros de movimiento en llanta. Luego de eso se cierra el triserie con pecho, y por último, después de hacer esas 3 series en sesiones, cerramos con espalda baja, peso muerto. Esa manejamos el circuito, 4 circuitos, en ese caso son 4 circuitos, cada una de 4 series de 10. Y abdomen, por finalidad se le da abdomen. En una observación se dio pues
que se descansa cada 30 segundos por cada ascensión, una intensidad alta con cadencia. Entonces manejamos poco descanso para que pues se mantenga un buen ritmo y un buen rendimiento, más que pues en el tema del fútbol, en el fútbol se manejan muchos intervalos, entonces manejamos poco descanso en los entrenamientos para no bajar de rendimiento. En el tema de la chica, pues este entrenamiento es muy básico porque es una persona que está en su etapa de embarazo, no especifica cuántos meses de embarazo tiene, creo que no. Eh, entonces, entonces no se puede pues como especificar qué tipo de ejercicios en teorías, porque si está en su última etapa de, digamos, en su octavo mes, entonces pues no es relevante entrenarla, ¿no? Porque ya prácticamente podría tener el hijo en su gimnasio, en el gimnasio, entonces no creería yo que sería conveniente. Pues realmente en mi gimnasio no he tenido personas en embarazo, o no lo he recomendado, pero pues le hice un entrenamiento básico, como un entrenamiento en bandas, solo banda verde y bandas de caucho, banda verde y banda amarilla, que son las más delgaditas en ese caso. Pues tampoco especifica si la persona ya haya tenido un entrenamiento antes de su embarazo, entonces no sé qué tipo de músculos tiene en su cuerpo. En ese caso, pues tampoco lo puedo especificar o diagnosticar qué le puedo hacer en ese caso, pero pues le hice un entrenamiento básico, que sería lunes bandas, martes entrenamiento de bandas pero con brazos, supinación, pronación y tipo martillo, solo bandas manejamos, descansamos el miércoles, volvemos a retomar, o sea, realmente hacemos solo, en teoría, hacemos 4 días de entrenamiento, el jueves volvemos a hacer bandas en pierna, el mismo entrenamiento del día lunes, y el viernes manejamos hipopresivos. Los hipopresivos los manejamos pues obviamente, o de pronto a quien no sepa, los hipopresivos son entrenamientos que se manejan con la respiración, entonces pues no especifique qué tipo de hipopresivos, pero pues acá tenemos un spa, entonces también manejamos ese tipo de entrenamiento. Entonces, pues lo puse como para una persona que de pronto no puede esforzarse tanto. Manejamos los hipopresivos para el día viernes. Listo. Para la otra etapa, bueno, acá especifica que hay un abdomen, en específico, sí se le trabaja un abdomen a la persona, pero es un abdomen muy básico. No sé quién, si lo hayan entrenado, es en camilla, el abdomen del día martes. Y sí, el día martes manejamos una tijera, 4 series de 8. Tijera es la persona acostada y pues hace un movimiento de tijeras como si cortara, no sé si eso es de movimiento lateral hacia el centro. Es un ejercicio muy básico que de pronto no afectaría en ese caso su proceso de embarazo, ¿no? Entonces es muy básico. En el tercer entrenamiento que escogí también la persona de 60 años. En este caso escogí la persona de 60 años. Tiene digamos que una tipo de condiciones físicas, o en este caso el tipo de entrenamiento se puede estar enfocado en la misma persona que está embarazada. Además de que sí se le puede poner una rutina de zumba junto con pierna. Entonces le manejamos lunes zumba, le manejamos, en ese caso se puede hacer zumba o puede ser rumba, pues dependiendo, o ejercicios anaeróbicos en ese caso. Manejamos lunes zumba, martes otra vez zumba 1 hora completa, el día lunes solo zumba, pierna, con extensiones de ligas, una persona pues con 60 años, y si en ese caso pues nunca ha entrenado, en su primer periodo de iniciación, que prácticamente un mes de adaptación, yo a quien recibo de ese tipo de edad manejo bandas. Entonces manejamos lunes bandas, martes solo rumba, para tener un buen acondicionamiento físico, en ese caso cardiovascular, dependiendo si de pronto tenga una patología cardiovascular, de pronto si tenga una patología, en ese caso tensión arterial, ¿sí?
o coronaria. Dependiendo de eso, pues siempre a las personas de ese tipo de edad les manejo siempre iniciación, les manejo sesiones de rumba para primero acondicionar el primer músculo y el más importante, que es el corazón. Y en ese caso manejamos miércoles pecho, bíceps, tríceps, abdomen. Entonces el miércoles manejamos tronco superior con abdomen. Igual manejamos un press plano muy corriente, con un peso muy moderado, un press inclinado, un press medio y un press bajo, y una apertura, pero son ejercicios muy básicos. Inclusive la apertura sí la manejaría yo con bandas, en ese caso la persona que es acostado, y extensión de bandas con la banda puede ser hasta la roja, ¿sí? Dependiendo si tiene buena movilidad en el mango rotador, ¿no? Para no luxarlo ni tener un problema. El jueves hacemos otro entrenamiento que hacemos bandas pierna. Es prácticamente ese mismo entrenamiento de bandas piernas, el mismo que le tengo a la persona en embarazo. Y el día viernes manejamos otra vez la misma rutina del día lunes. Y volvemos el día sábado. Ella no tiene descanso, pero si el descanso, digamos que lo dejamos con solo rumba y abdomen, en ese caso, que sería martes y sábado, es un descanso que lo dejamos más bien como más tema cardiovascular, sería martes y sábado. Y eso sería nada más, profe. Excelente, excelente, muy bien David, muy bien la metodología y todo lo que has hecho pues en este momento con las otras variables que hay en el entrenamiento, pues también para la planificación, como sería en este caso pues las clases grupales y las bandas. Eso está excelente, muy bien. Me parece excelente David que también tengas tu centro de acondicionamiento. Eso es una muy buena herramienta pues para la independización pues de nosotros como entrenadores y como entrenadores personalizados. Sí, profe, gracias. Bueno, listo, muy bien. Vamos a arrancar entonces en el módulo número 2. Vamos a iniciar en el día de hoy con estas unidades temáticas pequeñas. Serían cadenas musculares, planes de movimiento, patrones básicos de movimiento, capacidades físicas y control y estabilidad en la zona central de la zona core. Vamos a hablar un poquito de ello. Hay algunos compañeros que también nos han tocado algunos temas súper importantes, entonces vamos a también a profundizar un poco más. Bueno, vamos a hablar sobre las cadenas musculares. Dice, las cadenas musculares son circuitos de continuidad de direcciones y planos a través de los cuales se propagan fuerzas. Estos circuitos forman un sistema de conjunto que integran las conexiones entre el sistema nervioso y el sistema músculo-esquelético y la fascia, encargándose de mantener el equilibrio corporal. Aquí vemos a la imagen, de acuerdo este concepto lo dio el Leopoldo Busquet, es un fisiólogo. Entonces aquí vemos aquellas cadenas musculares. Aquí vemos una cadena muscular de color amarillo diferente. Acá vemos una que pasa por la parte posterior y va anterior, y la otra es diferente, ¿no? Es posterior, luego anterior, va posterior por la espalda y va hacia la cabeza. Acá tenemos otra que serían cruzadas, pero vamos a hablar solamente de dos: cadenas musculares abiertas y cerradas. Cadenas musculares se clasifican en dos. Bueno, aquí vemos en la imagen. ¿Hay alguno que esté por aquí que quiera de pronto decirnos así o qué se les ocurre? ¿Ustedes qué opinan sobre la primera imagen? Aquí la señora que está haciendo una sentadilla con una barra, y acá tenemos a otra persona haciendo una
una extensión de rodilla, ¿sí? En una máquina pues adecuada para ello. ¿Qué me dicen ustedes? Esta imagen que yo estoy señalando acá de la señora haciendo una sentadilla, ¿qué será? ¿Será una cadena cinética abierta o cerrada? Pregunta al público. ¿Alguno que de pronto quiera responder o participar? Por favor. Jader. No, ninguno. Bueno, entonces voy a responder. Espero que, pues, ¿aló? ¿Van a hablar? Profe, es que tuve que salir porque tuve un inconveniente con el internet. ¿Me puede repetir la pregunta? Bueno, acá vemos dos imágenes. Dos imágenes vemos acá proyectadas. A mi mano izquierda vemos una señora haciendo una sentadilla con barra. Y en la segunda imagen, a mano derecha, vemos a una persona haciendo extensiones. Entonces, la pregunta es: esta imagen que vemos al lado izquierdo, ¿es una cadena cinética abierta o cerrada? Y la que vemos aquí al lado derecho, ¿es una cadena cinética abierta o cerrada? ¿Qué opinan ustedes? Muy difícil la pregunta. Bueno, entonces, mientras vamos resolviendo... Profe. Señora, Eh, si no estoy mal, la extensión de rodilla es una cinética abierta y la sentadilla con barra es una cinética cerrada. excelente, muy bien, excelente, así es. Bueno, ya vamos a responder entonces qué es una cadena cinética abierta, que seremos acá, aquí haciendo extensiones, y una cerrada, ¿vale? Bueno, miremos acá la imagen. Listo. Dice, la cadena cinética es también conocida como cadena cinética abierta, ¿sí? O cadena, son aquellas que incluyen movimientos en los cuales el segmento distal se mueven libres en el espacio sin causar necesariamente movimientos simultáneos en las articulaciones adyacentes. Los movimientos de las extremidades solo se producen distales a la articulación del movimiento y la activación muscular predominante, contracción concéntrica, se da en el músculo que cruza dicha articulación. Entonces vemos ahí que ahí lo que está haciendo la persona es, tiene una estabilidad en las manos, ¿sí? Y el cuerpo va a llegar hasta las manos, ¿sí? Vamos a ver ahorita la cerrada. Pero primero vamos a ver las características de ella. Las características es porque tiene una independencia del movimiento articular. El movimiento se produce es distal al eje de la articulación. Tiene contracciones musculares predominantes concéntricas, ¿sí? En ocasiones se requiere la estabilización por medio de las manos o de los pies. O sea, como vemos ahí, las partes extremas, externas. ¿Listo? Y la vamos con la cadena cinética cerrada. Son conocidos como movimientos consistentes en donde el segmento distal del cuerpo se encuentra con una resistencia externa, lo que le permite permanecer fijo sobre una base de apoyo y le impide o frena su movimiento libre. Ahí vemos que la persona ahí tiene apoyos en manos y pies. Entonces ahí vemos también que es un movimiento pues que es un poco complejo, ¿sí? Para algunos puede ser complejo, para otros puede ser muy fácil, ¿no? La resistencia impuesta movilizará los segmentos proximales hacia los distales. Este tipo de cadenas lleva un patrón predecible de movimiento en las articulaciones implicadas a trabajar predominantemente contracciones excéntricas. ¿Listo? Las características es: la activación muscular se produce en múltiples grupos musculares, tanto distales como proximales a la articulación de movimiento. Se utiliza cargas axiales, se tiene una estabilización interna por medio de la acción muscular, la comprensión, la congruencia articular y el control postural, ¿sí? Mejora la propiocepción
por el aumento del número de mecanorreceptores estimulados, ¿vale? Las características de ella, ahí vemos la imagen, ¿sí? La vemos aquí en mi mano derecha. El movimiento se produce proximal y distal al eje de la articulación de modo predecible. Por ejemplo, la flexión de rodilla se acompaña con la flexión de cadera. La rotación interna y aducción mediante la dorsiflexión de la articulación del tobillo y la rotación interna de la tibia. Tiene una interdependencia del movimiento articular, ¿sí? Ahí vemos que dice la flexión de las rodillas depende de la dorsiflexión de la articulación del tobillo. Entonces va una interdependencia, depende de todos los movimientos que se realiza ahí, ¿vale? Vamos a ver ahora aquí los planos y los ejes de movimiento. ¿Listo? Entonces vemos una posición ahí, posición anatómica, mi mano derecha, en este lado. ¿Sí? Posición anatómica y posición neutra. La posición anatómica y posición fundamental. Cuando se describe el movimiento humano, hay un punto de partida universalmente aceptado, del cual que todos los movimientos parten de la posición anatómica. Se prefiere el concepto de posición anatómica dado que la posición de las manos hace imposible algunos movimientos del miembro superior. ¿Listo? Vamos acá. Entonces aquí vamos a decir algo de las posiciones anatómicas. Entonces, varios términos se consideran universales para la discusión de la relación espacial, una estructura atómica y otra. Entonces decimos que la posición superior se refiere a algo que está por encima o más alto que otra estructura. Ejemplo, la cabeza está superior al tórax. La inferior significa que algo está abajo o más abajo que otra estructura. ¿Sí? Ejemplo, el tórax está inferior a la cabeza. Lateral se refiere a algo que está más allá de la línea media del cuerpo de otra estructura. Ejemplo, los brazos están laterales a la columna vertebral. Medial significa que una estructura está más cerca de la línea media del cuerpo que otra estructura. Por ejemplo, la nariz está medial a las orejas. ¿Listo? Esos son conceptos que se tienen en cuenta para las posiciones anatómicas. Anterior se refiere a una estructura que está delante de otra, y el ejemplo lo da que el abdomen está anterior a la columna. Posterior se refiere a una estructura que está detrás de otra. Ejemplo, la columna está posterior al abdomen. Proximal significa cerca al centro del cuerpo. La rodilla es proximal al tobillo. Distal significa cerca al cuerpo significa cerca al centro del cuerpo, La mano se encuentra distal a la muñeca. Dorsal indica el lado de encima de una estructura, tal como la aleta dorsal localizada encima del dorso del pez. ¿Si lo han visto alguna vez? Vamos ahora a mirar aquí el ejemplo. El ejemplo es el aspecto dorsal de la mano, se llama el dorso de la mano o espalda de la mano. Hay una rotación que se llama pronación. Se refiere a la rotación de un miembro desde su posición anatómica hacia el cuerpo. Existe pronación del antebrazo y también del pie. Acá en la imagen, aquí en la imagen vemos que la mano está ubicada en posición pronación hacia abajo. Aquí vemos en la mitad una posición neutra, ¿sí? Y la posición supinación, que sería con las palmas de las manos hacia arriba. Supinación, pronación y posición neutra. Son tres términos que tenemos que tener en cuenta ahí para, obviamente, pues, tener una terminología más profunda a la hora de nosotros hablar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los planos y ejes de movimiento. ¿Listo? El movimiento humano que se da desde las posiciones anatómicas es descrito como tomando lugar a un plano, una superficie plana alrededor de un eje, una línea derecha alrededor de la cual rota a un objeto. La posición anatómica es el punto de inicio del movimiento. Tenemos tres planos específicos: plano sagital, plano horizontal y plano frontal.
En el plano sagital es el que divide el cuerpo en dos mitades simétricas, una izquierda y otra derecha. Sobre él se producen los movimientos cuando se gira sobre el eje transversal. En él se ven los movimientos de perfil. Así como lo vemos en la imagen, así es el plano sagital. También llamado plano antero-posterior. ¿Listo? Pasa desde el frente de la espalda del cuerpo, creando un lado izquierdo y un lado derecho del cuerpo. Puede haber cualquier número de planos sagitales, pero existe un único plano cardinal sagital, que divide el cuerpo en segmentos iguales con exactamente la mitad del cuerpo en cada lado del plano. Seguimos acá, plano horizontal. El plano horizontal, también conocido como plano transversal, ¿listo? Es el que divide el cuerpo en dos mitades, ¿sí? Atraviesa el cuerpo horizontalmente, dividiendo el cuerpo en dos segmentos, uno arriba y el otro abajo. Pueden existir cualquier cantidad de planos transversales, pero existe solo un plano cardinal horizontal, que divide el cuerpo en iguales proporciones, una arriba y la otra abajo. Plano frontal. Divide el cuerpo en dos partes, una posterior y la otra anterior. ¿Listo? Forma como el sagital un ángulo de 90 grados. En él se encuentran los movimientos que se producen al girar sobre el eje sagital. En este plano es posible distinguir bien los movimientos que se realizan de cara. El plano frontal, también conocido como plano lateral, atraviesa el cuerpo de un lado a otro, creando un lado adelante y el otro atrás. Hay que tener en cuenta que también para ello tenemos un centro de gravedad. Dice, es el punto de inserción de todos los tres planos cardinales. Es el centro de gravedad del cuerpo cuando todos los segmentos del cuerpo se combinan, y él es considerado una estructura sólida en la posición anatómica. ¿Listo? De ahí vemos la imagen que esa persona está apoyada en una sola mano, pero entonces él ya ha encontrado el punto y el centro de gravedad. Ahora vamos a hablar sobre los ejes del cuerpo. Tenemos tres ejes del cuerpo: horizontal, eje horizontal frontal, eje frontal horizontal, perdón, eje vertical y el eje sagital horizontal. ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué movimientos realizan de acuerdo al plano y al eje. Cuando decimos que el plano es sagital, recuerden que es antero-posterior con el eje frontal horizontal. Perdón. ¿Podemos apagar micrófonos, por favor? El movimiento que se realiza es la flexión y extensión. Ahí, como vemos en la imagen, la primera imagen en la parte de arriba, vemos que la señora que estaba aquí, que está aquí, está haciendo un movimiento de flexión de rodilla, ¿no? Perdón, o flexión de cadera. Es flexión de cadera, perdón. ¿Listo? Y la otra, la que está al lado derecho, es extensión de cadera. ¿Listo? Este movimiento aquí es una flexión, extensión de cadera. ¿Listo? En el plano coronal vemos plano frontal o lateral con el eje horizontal, sagital horizontal. Los movimientos que se realizan ahí es aducción y abducción. ¿Listo? Entonces aquí tenemos cuando ella mueve los brazos, los abre. Entonces sería movimiento de aducción. Se aleja el eje, ¿sí? Extendiéndolos para poder complementar el movimiento, ¿no? Vemos acá, y acá sería aducción. Entonces ya ahí el movimiento se lo acerca a la línea media, la línea central. En los planos tenemos transversal horizontal con eje vertical. Los movimientos que se realizan ahí: rotación interna y rotación externa. Ahí los movimientos se acompañan con rodillas, cadera, con el fémur. ¿Listo? Esa sería una rotación interna. La rotación interna, igual acompañado del movimiento con la rodilla y la cadera, ¿no? Y rotación externa. La rodilla sale y el
fémur también hace una pequeña rotación hacia afuera. Vamos a hablar un poquito sobre otros planos y ejes fundamentales, que sería la inversión, listo, al movimiento en el que se combina la aducción y la extensión y la supinación del tobillo, listo. Entonces sería inversión, hacia adentro, aducción, inversión hacia adentro, y eversión, aquí lo vemos, hacia afuera. Dice, es aquel movimiento en el que se aunan los movimientos de aducción hacia afuera, pronación y flexión. Entonces recuerden que las cadenas musculares van acompañadas con varios movimientos de articulaciones y músculos. Por eso es que a veces es importante por lo menos decir todas estas cosas para que ustedes sepan cómo se realiza cada movimiento y por qué se realiza y cuál es la importancia. Acá vemos la circunducción. Dice que se denomina movimiento de circunducción al que realiza un segmento, de forma que uno de sus extremos describe una circunferencia, como la vemos acá abajo. Acá vemos que está marcando una circunferencia, tomando como punto de giro el otro extremo. Podemos diferenciarlo cuando observamos cómo el segmento describe un cono con vértice en la articulación proximal y su base circular es el extremo distal. Bueno, cambiamos, seguimos. Aquí vamos a hablar acerca de los patrones básicos de movimiento. ¿Cuáles son los patrones básicos de movimiento y las características y todo ello también? Es importante pues que tengamos en cuenta ello para profundizar más acerca de estos temas. Es importante, pues yo lo traje aquí a resaltar porque hace parte del conocimiento básico de nosotros, ¿sí? Y pues ahí se pueden profundizar un poco más los temas para que ustedes tengan la oportunidad de seguir aprendiendo más sobre otros métodos de entrenamiento, un poco de educación física también. Los patrones básicos de movimiento son destrezas motrices fundamentales, como por ejemplo correr, lanzar, apañar, saltar, entre otras, considerada la base de cualquier movimiento motriz complejo, como por ejemplo destrezas de deportes específicos. La clasificación de los patrones básicos de movimiento se clasifican en tres: locomoción, equilibrio y manipulación. Aquí yo en una imagen me faltó una. Aquí vemos equilibrio, locomoción, ya sería todo, incluir todos los movimientos como correr, y faltó el de manipulación. Ya un poquito más adelante lo vamos a ver para que ustedes tengan en cuenta eso también. Bueno, el concepto de locomoción es una acción de traslación, o sea, mover el cuerpo, como por ejemplo arrastrarse, gatear, rodar, caminar, correr, brincar, deslizarse, galopar y combinaciones de los mismos. ¿Listo? Ahora vamos a decir el tema del equilibrio. El equilibrio es la capacidad que tiene el cuerpo humano de asumir y sostener en cualquier posición la estabilidad, aún en contra de la ley de gravedad. Entonces, tenemos dos tipos de equilibrio: equilibrio dinámico y equilibrio estático. El equilibrio dinámico, aquí lo vemos. Aquí esta persona está pasando sobre una cuerda. No sé si de pronto lo hayan visto ustedes, se llama slackline. Entonces aquí tenemos un ejemplo claro de el equilibrio dinámico y el equilibrio estático. Miramos acá para que ustedes también tengan un poco de idea. Entonces dice: el equilibrio dinámico es el estado en el que mediante la persona se mueve y durante este movimiento modifica constantemente su centro de gravedad y su sustentación. Como vemos acá, el patinador siempre será su centro de gravedad, el punto de equilibrio sería el abdomen o el ombligo, pero constantemente está haciendo movimientos de balances al lado derecho y al lado izquierdo, desplazando siempre
su centro de gravedad. Bueno, cambiamos. Equilibrio estático es la capacidad de mantener el cuerpo erguido en cualquier posición estática frente a la acción de gravedad. ¿Listo? Aquí vemos que la gravedad sería hacia el piso, como fuerza. Aquí tenemos este muñeco, esta persona que está haciendo una plancha sobre un reloj. Y el equilibrio acá también lo están haciendo estas dos personas. Es un equilibrio ya grupal. Son ejemplos que les doy para que ustedes sepan un poco. Bueno, vamos con la manipulación. Acciones con manos empleando un objeto, como por ejemplo lanzar, atrapar, jalar, golpear, batear, empujar y levantar un objeto. Bueno, entonces aquí seguimos con la otra. Vamos a hablar sobre las capacidades físicas. Las capacidades físicas son aquellas que tienen condiciones que presentan un organismo, por lo general asociadas al desarrollo de una cierta actividad o acción. Estas capacidades físicas están determinadas por la genética, aunque se pueden perfeccionar a través del entrenamiento. Vamos a clasificar dos para que tengan en cuenta ello. Se llaman condicionales, capacidades físicas condicionales y capacidades físicas coordinativas. En las condicionales se encuentra la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad. ¿Sí? Las capacidades condicionales son las aptitudes físicas que posee el ser humano para mejorar gradualmente su rendimiento físico. ¿Listo? Entonces acá tenemos la imagen. Tenemos la velocidad. Hola, hola. ¿Pueden apagar micrófonos, por favor? Seguimos. Entonces decimos que las capacidades condicionales son que se encuentran como la resistencia, la fuerza, la velocidad, la flexibilidad. ¿Listo? Acá tenemos las imágenes para que ustedes sepan cada uno de ellos. ¿Listo? ¿Qué decimos sobre la resistencia? La resistencia es una de las capacidades físicas básicas, particularmente aquella que nos permite llevar a cabo una actividad o esfuerzo durante el mayor tiempo posible. Una de las definiciones más utilizadas es la capacidad física que posee un cuerpo para soportar una resistencia externa durante un tiempo determinado. Tenemos dos tipos de resistencia: la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. En la resistencia aeróbica decimos que es la capacidad del organismo para mantener una intensidad alta del ejercicio físico durante un largo periodo de tiempo, gracias a las adquisiciones continuas del oxígeno. Recordemos que la capacidad de la resistencia es con presencia del oxígeno. ¿Listo? Es un componente vital de rendimiento deportivo en la mayor parte de los deportes. La resistencia aeróbica permite al organismo mantener el soporte del oxígeno y sangre necesario para mantener el esfuerzo a largos tiempos. En la resistencia anaeróbica decimos que es la capacidad que se pone en marcha durante esfuerzos cortos y mucha intensidad. Acá tenemos el ejemplo. Entonces aquí a mi mano derecha tenemos a una persona haciendo un burpees. Entonces si le ponemos con una extensión de codos, entonces sería un trabajo con mayor intensidad. ¿Listo? El organismo no es capaz de hacer frente a los requerimientos energéticos por vía aeróbica. Se produce un producto de desecho de ácido láctico. Entonces ahí sentimos el ácido láctico, el dolorcito. Recuerden que eso también son desechos que también no son soportables para algunas personas, ¿no? Entonces esa resistencia anaeróbica también la podemos conocer como trabajo de fuerza, porque es sin presencia de oxígeno. Dice acá: se crea una deuda de consumo de oxígeno. ¿Listo? Ahora vamos a hablar acerca de la fuerza. ¿Listo? En las capacidades físicas condicionales vamos a hablar primero sobre la fuerza.
¿Listo? Es la capacidad neuromuscular para vencer o soportar una resistencia. Según la definición que hace la física de este concepto, la fuerza es el resultado de la masa de algo por su aceleración. Es igual a fuerza es igual a masa por aceleración. Eso es física, concepto de física. ¿Listo? Dice, la fuerza describe la fortaleza, la robustez, el poder y la habilidad para sacar o desplazar de un lugar a algo o a alguien que posea peso o que ejerza resistencia. Por ejemplo, se necesita fuerza para sostener una roca. Aquí vemos exactamente el ejemplo de ese físico culturista con esa mancuerna como de 7 discos. Yo creería que serían de 10 kilos cada uno, 10 discos. Entonces está trabajando una fuerza como máxima, ¿no? Entonces vemos los tipos de fuerza: fuerza estática, fuerza dinámica, fuerza máxima, fuerza explosiva, fuerza de resistencia, fuerza relativa y fuerza absoluta. Estos son los tipos de fuerza que se pueden trabajar dentro del entrenamiento, de acuerdo a su planificación del entrenamiento que puedan también ustedes realizar con base en los objetivos de cada afiliado. Acá les voy a hablar sobre el tipo de contracción. Tenemos dos tipos de contracción: contracción isotónica y contracción isométrica. Dice, en la isotónica se produce cuando hay una variación en la longitud del músculo, ya sea cortándose o alargándose. Por eso es un ejemplo muy claro aquí en la imagen. Vemos a esa persona haciendo un trabajo isométrico o una flexión de codos para trabajar bíceps. ¿Listo? Y la contracción, vamos a decir acá un poco sobre cuando el músculo se acorta se denomina contracción, ¿sí? Concéntrica, y cuando se alarga, contracción excéntrica. Eso lo vamos a tomar un poquito más, lo voy a tocar un poquito más adelante, también se lo tengo preparado para ustedes. Contracción isométrica dice que se produce cuando el músculo ejerce una fuerza contra una resistencia y su longitud no se mueve ni se modifica. Un ejemplo muy claro pues sería una plancha. ¿Listo? Pero primero pues quería mostrarles esta contracción para que ustedes supieran bien sobre las contracciones que hay. Las clases de contracción son contracción isotónica, como les decía, de la concéntrica y la excéntrica. ¿Listo? Y el trabajo isométrico. Aquí un ejemplo muy claro del movimiento que está haciendo de flexión, cuando está acortando el movimiento, y el excéntrico cuando está alargando el movimiento hacia afuera. Isométrico pues no, ya saben, no hay variación de movimiento, solamente es una resistencia que se realiza ahí. Entonces decimos que la contracción isotónica concéntrica, recuerde que es una contracción isotónica concéntrica, es un tipo de contracción muscular en el cual los músculos se acortan mientras generan la fuerza. Esto es típico de los músculos que se contraen debido a una condición denominada de filamentos deslizantes que se desarrolla en todo el músculo. Estas contracciones musculares alteran los ángulos de las articulaciones y las que están unidas los músculos se generan fuerza en la unión músculo-tendinoso, generando un acortamiento de la longitud del músculo, y así será una contracción muscular de bíceps ocasionada por el codo que se doble. Acá vamos a hablar sobre la contracción isotónica excéntrica. Dice que por su parte ocasiona la elongación de un músculo, tales como contracciones desaceleran las articulaciones musculares que actúan como frenos a las contracciones concéntricas y pueden alterar la posición de la fuerza de carga. Estas contracciones musculares pueden ser voluntarias o involuntarias. Durante una contracción excéntrica los músculos se alargan bajo tensión debido a una fuerza opuesta que es mayor que la fuerza generada por el músculo. Ahí tenemos la fuerza que sería excéntrica por la mancuerna, ¿no? Si es más pesada, pues sería un poco más el trabajo que podría realizar ahí. Lo único que podría yo aumentar aquí es que las contracciones excéntricas desarrollamos más la masa muscular, ¿sí? Entonces, cuando son trabajos excéntricos, también se trabaja las fibras musculares para poder aumentar la hipertrofia. Las contracciones isométricas generan fuerza sin cambiar la longitud del músculo.
Esto es típico de los músculos que se encuentran en las manos y en las zonas del antebrazo. Los músculos no cambian de longitud y las articulaciones no se mueven, por lo que la fuerza para el agarre de la mano suele ser suficiente. En la acción de las contracciones isométricas del gesto, los músculos de la mano y del antebrazo cuando agarran un objeto. Las articulaciones de la mano no cambian de configuración, pero los músculos generan suficiente fuerza para evitar que el objeto se caiga. Un ejemplo muy claro es la plancha. Hay otros, pero pues ese es el ejemplo muy claro para poder ustedes que puedan entender un poco más. Aquí vamos a hablar sobre la velocidad, capacidades físicas condicionales. Seguimos con las capacidades físicas condicionales. Ya hablamos acerca de la fuerza, la resistencia de la fuerza. Ahora vamos a hablar sobre la velocidad. Dice: la velocidad es la capacidad de una persona para realizar diferentes acciones motrices en un tiempo mínimo. También se define como la capacidad de realizar uno o varios gestos en el menor tiempo posible, a un ritmo de ejecución máximo y durante un breve periodo de tiempo. ¿Listo? La velocidad podríamos hacer una carrera de 100 metros. ¿Listo? O pues una carrera por lo menos, ¿qué les digo yo? Una carrera de aquí a la tienda. Depende de la distancia también, ¿no? Le vamos a hablar sobre la flexibilidad. Es una de las capacidades físicas condicionales también. Según Alter, la flexibilidad puede ser definida de diferentes formas, dependiendo del contexto físico deportivo, o si nos referimos al ámbito de la investigación de los objetivos o diseños experimentales. Villar la define como la cualidad que, en base a la movilidad articular y elasticidad muscular, permite el máximo recorrido de la articulación en posiciones diversas, permitiendo al sujeto realizar acciones que requieran gran agilidad y destreza. Acá tenemos dos tipos de flexibilidad. Hay otros tipos de flexibilidad, pero yo vengo a resaltar estas dos: la flexibilidad activa o la flexibilidad dinámica, y la flexibilidad pasiva o flexibilidad estática. ¿Listo? La dinámica es la amplitud máxima en las articulaciones o de movimiento que puede alcanzar una persona sin ayuda externa, lo cual sucede únicamente a través de la contracción y distensión voluntaria de los músculos del cuerpo. La flexibilidad estática es la amplitud máxima de una articulación o de un movimiento a través de las acciones de fuerza externas, es decir, mediante la ayuda de un compañero, un aparato o el propio peso corporal. ¿Listo? En las capacidades físicas pasamos a las coordinativas. Después de las condicionales hablamos de las coordinativas. Son capacidades sensoromotrices consolidadas del rendimiento de la personalidad, que se aplican conscientemente y son componentes de una acción motriz con una finalidad determinada. Las características de estas capacidades coordinativas son fundamentales para realizar todo un grupo de actividades motrices. ¿Listo? En ellas las características están: integrar unas de otras, tienen un gasto energético mínimo, permanecen grabadas en el sistema nervioso central, son adquiridas y son cualitativas. Bueno, vamos a hablar sobre la clasificación de ellas, unas especiales y las otras complejas. ¿Sí? Tenemos la orientación, el equilibrio dinámico, el equilibrio estático, eso también lo vamos a hablar ahorita, la reacción, ritmo, anticipación, diferenciación y acoplamiento. En las complejas está la agilidad y la movilidad. Bueno, aquí vamos a hablar sobre el core o estabilidad. ¿Listo? El core es una palabra en inglés que significa núcleo del centro. Se utiliza para nombrar toda la zona muscular que envuelve el centro de gravedad de nuestro cuerpo, que lo encontramos justo debajo del ombligo, aunque dependerá de varios factores como del movimiento del cuerpo. El core es nuestra faja abdominal, podríamos decir que sería como nuestro cors.
nuestra estabilidad. Formado por músculos, este núcleo es un componente clave en la construcción de un cuerpo fuerte y eficiente, ¿no? Entonces, recuerde que es la importancia de esto, igual que hay varios músculos, es prácticamente como si estuviéramos trabajando en la estructura de un edificio, ¿sí? Siempre decimos que todo, todo, toda base necesita una estabilidad, o todo cuerpo necesita una estabilidad. Y acá tenemos entonces la estabilidad que sería la zona core. ¿Listo? Los músculos que componen la zona core son que están formados por los abdominales, oblicuos, musculatura profunda de la columna, musculatura lumbar, flexores y extensores pélvicos y los glúteos, es decir, toda la musculatura que envuelve la parte central de nuestro cuerpo. ¿Qué nos aportan? Nos aportan estabilidad, nos aportan control de nuestra postura, y esto nos ayuda a mantener un buen control o una buena higiene corporal, reducen el riesgo de lesiones, nos alivia el dolor de espalda, nos da una mayor eficiencia en los movimientos, nos ayuda a respirar mejor y protege los órganos internos de pronto cualquier accidente o cualquier cosa. ¿Listo? Entonces, chicos, esta sería ya la finalización de la segunda unidad temática. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Si les gustó las diapositivas, estas diapositivas también se van a compartir con ustedes para que ustedes también la tengan ahí y pues puedan en ese caso estudiar todo lo importante que es sobre la segunda unidad. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Aún se encuentran con nosotros? Bueno, no siendo más, vamos a dar finalización a la clase del día de hoy. Y pues nos vamos a despedir entonces con las palabras de mi compañero Adolfo, para poder cerrar entonces con la unidad temática número 2. Bueno, queridos seminaristas, muchas gracias por el acompañamiento del día de hoy. Que siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Principalmente voy a ofrecer disculpas por la caída de la web. Si van al grupo, creo que más de un compañero tuvo problemas hoy por lo mismo. Bueno, se ofrece la disculpa, aunque sabemos que son problemas que salen de nuestras manos, pero intentaremos que nunca nos pasen para que obviamente las clases se puedan desarrollar completamente. Los esperamos mañana nuevamente a las 4 de la tarde para continuar con el protocolo del seminario, y estamos aquí pendientes para cualquier aporte. Cualquier información, pues escribirle ahí al grupo, estamos atentos. Muchas gracias, buen sábado, que estén muy bien.